Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra plataforma en omnia.com.mx, también en Twitter y Facebook como Omnia Noticias. Mi nombre es Eduardo León y bueno, en esta ronda de entrevistas a esta hora de la mañana yo le agradezco que se tome la molestia de sintonizarnos, por llamarle de alguna manera, a través de esta señal. Y bueno, le anticipo, en estos últimos días, usted lo ha visto, se aprobó en la Cámara de Diputados, y bueno, también dieron su aval los senadores, hasta donde tengo entendido, al respecto de la reforma a la ley fiscal en lo que se refiere a el tema de las factureras o las empresas que pudieran incurrir en ciertas prácticas que pudieran considerarse como ilícitas. Se ha equiparado, acorde a lo que nos han dicho los empresarios, los de diferentes integrantes de la iniciativa privada, que bueno, esto es equiparar a delincuencia organizada, a trata de personas, a narcotráfico, a los empresarios y pues a sus negocios, a sus personas e incluso a sus familias. Bueno, para ello nos dimos a la tarea de buscar a la gente de Coparmex aquí en Chihuahua y tengo el gusto de recibir en este espacio a Luis Carlos Ramírez. Él pues es quien lleva precisamente este tema al interior de la Cámara, de la Confederación Patronal de México. Luis Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio, esta charla, esta entrevista. Delincuencia organizada, a partir de quienes cometan algún tipo de error fiscal arriba de 7,5 millones de pesos, más o menos. Esa es la circunstancia. Explícanos, Luis Carlos, cómo está este tema, por qué los empresarios y particularmente Coparmex está tan preocupada. El presidente incluso ha hecho señalamientos muy fuertes diciendo que pues Coparmex está a favor de las factureras, de que está a favor de este tipo de prácticas. ¿Es así, Luis Carlos? Sí. Bueno, primeramente muchas gracias a ti, a Omnia, por darle este espacio a Coparmex a través de mi persona. Trataré de explicar ampliamente la postura de Coparmex en relación a esto. Como bien lo dices, es una iniciativa que surge de la Cámara de Senadores. Ellos son los que lanzan la iniciativa y entonces ahora termina con la sanción de la Cámara de Diputados, que como bien vimos durante la semana, ya está el dictamen, ya fue aprobado. Bueno, ¿dónde radica el problema y la inconformidad del empresariado? Primero, como antecedente, es importante que tengamos claridad de cómo ha venido evolucionando el tema de la defraudación fiscal, porque las herramientas que ha venido generando el SAT o la Secretaría de Hacienda para combatir este fenómeno, pues bueno, están acorde con estrategias que tienen otros países y vamos más o menos de la mano. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de la famosa lista negra de empresas. Ese es un antecedente muy importante, la lista negra del artículo 69B, donde las empresas que tienen un comportamiento atípico o bajo ciertas premisas de falta de localizar, que no están, empresas con domicilio no localizado, empresas que no declaran, etcétera, o que no tienen recursos materiales para llevar a cabo sus actividades, van a dar a esa lista que es publicada en el Diario Oficial, etcétera. Como herramienta de fiscalización, en su origen, la intención era muy buena. Pero luego entonces el empresariado, vamos viendo que la discrecionalidad que tiene la autoridad para utilizar estas herramientas es lo que las distorsiona en el tiempo. Y hoy en día vemos que en esa lista hay empresas totalmente formales, totalmente reales, con actividades, pero que simplemente por la discrecionalidad que se aplica en esas premisas, la autoridad las lleva a la lista con unas consecuencias muy serias para sus clientes y proveedores. Entonces, no es mala la herramienta, es mala la aplicación donde la herramienta se presta a esa discrecionalidad. Ahora voy al tema actual. Si bien es cierto, en Coparmex estamos totalmente de acuerdo en que se combata el fenómeno de la facturación apócrifa.
Sin duda es un fenómeno que nos ha hecho mucho daño, es un fenómeno que ha crecido exponencialmente en el país y que se debe de combatir. Pero la iniciativa no solo trae el fenómeno de la facturación apócrifa, sino que también tipifica como delincuencia organizada a la defraudación fiscal. Eso es lo que no se dice por parte de las autoridades. Perdóname, Luis Carlos. Vamos a hacer un paréntesis. De acuerdo a lo que se ha aprobado ya en la Cámara de Diputados estos días, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de defraudación fiscal? Porque hemos visto, y creo que lo tendrás tú muy presente, que Jade Kolpolensky, Ana Gabriela Guevara, incluso bueno, otros personajes de la 4T y de otros ámbitos han recibido algún beneficio. Hay gente que le llama condonación y dicen que ese no es el término correcto, pero que bueno, entrarían en una variante de este tipo de cuestiones en las que no pagan los impuestos, se les condonan y de alguna manera esto se ve como un premio, de una manera quizá que a lo mejor no es legal, pero a los ojos de la población es inmoral. Estamos hablando de este tipo de supuesto, de algún tipo de error contable, porque decía Jade Kolpolensky que había sido un error de su contador. Entonces estamos hablando de que las empresas tendrían que cometer errores de 7 millones y medio, 7 millones y fracción de esta naturaleza. ¿Esos errores se cometen, Luis Carlos? No, yo creo que en relación al primer tema de las condonaciones, donde se está tratando de justificar con un error del contador, yo pienso que no. Es totalmente absurdo pensar que un contador tiene un error de esa magnitud y el contribuyente no está enterado. Yo creo que fue una justificación muy mala, por cierto, porque el tema de las condonaciones está perfectamente regulado en la Ley de Ingresos de la Federación de aquel año. Entonces, si bien es cierto, como tú dices, pudiéramos pensar que moralmente no es correcto, la única realidad es que legalmente era totalmente correcto, porque está regulado. La Ley de Ingresos prevenía que en ciertas condiciones, cuando el contribuyente tuviera diferencias de ejercicios anteriores, en un ánimo de generar recaudación, de recoger cartera vencida de parte de la autoridad, dijo, bueno, pues te voy a perdonar multas, recargos, etcétera, y de ahí vienen esas situaciones. Entonces yo creo que la justificación fue muy mala en ese sentido. Ahora, regreso al umbral que hoy en día está estableciendo la ley para la tipificación de delincuencia organizada, en el caso de defraudación fiscal y en el caso de expedición, deducción, uso, promoción de facturas apócrifas. Vienen los dos conceptos. La autoridad nomás publicita lo de las facturas, pero no habla de defraudación fiscal. Es de 7.800.000. Eso implica, en el caso de facturas, que un contribuyente deba de deducir 24 millones de pesos de facturas apócrifas. Ahí es donde venimos y decimos, bueno, muy bien, perfectamente claro. ¿Quién no se da cuenta de 24 millones de facturas apócrifas? Ok, hasta ahí vamos muy bien. Corrígeme si estoy en un error. Cuando pasan estas cosas, cuando se emite una factura, en automático Hacienda también tiene un registro de la emisión de una factura. Es decir, no tendríamos que esperar a que la autoridad haga una investigación. Sabe cuándo se emiten estas facturas. Correcto. Y tiene un control desde el momento en que se genera un documento de esta naturaleza, ¿no? Sí, correcto. Más sin embargo, el efecto impositivo se da en quien deduce la factura, no quien la emite. Entonces sí hay un cierto trabajo de investigación para poder llegar a la conclusión de que quien emitió la factura, que ahora está deduciendo otro contribuyente, pues es una empresa fantasma, ¿verdad? Es una empresa facturera, lo que conocemos en el gremio como empresa facturera. Hay que hacer todo ese trabajo. Por el lado de las facturas, pudiéramos decir, ese apartado donde se previene es delincuencia organizada, expedir, deducir, vender, todos los adjetivos de las facturas no está mal.
Por el lado de defraudación fiscal, si tú me dices, oye, es que 7 millones es mucho para caer en defraudación fiscal. No, no lo es. Porque si discrecionalmente, como lo hace hoy la autoridad, vamos a pensar, hoy en día, donde la autoridad está yendo, aparte de la formalidad de las reglas, está yendo a darle énfasis a la parte sustantiva de las operaciones, que las operaciones sean de verdad. Entonces tú puedes caer en un incongruente. Vamos a pensar aquel empresario que tiene una gran bodega, una bodega importante, de buen tamaño, 1,000 metros, 1,500 metros. Eso conlleva, pues a lo mejor, no sé, algunos millones de pesos al año de renta. Y entonces el arrendatario no la utiliza, porque así le conviene. Yo renté la bodega, a mí no me interesa si el otro lo utiliza en su negocio o no, pero por alguna razón no lo utilizó. Llega la autoridad y le dice al arrendatario, oye, ¿sabes qué? Pues aquí estás en un problema, porque tomaste una deducción de algo que no lo utilizaste. No, es que no tuve la oportunidad, porque el negocio esto, pero ya tenía la infraestructura. No, no lo utilizaste, es no deducible. Ah, pues mira, estás en conjunto con aquel que te dio la factura. Te coludiste. Te coludiste y entonces estás en defraudación fiscal. Y el contador sabía, entonces ya son 3 personas, tipifica como delincuencia organizada, el contador, el arrendador y el arrendatario, y vas a la cárcel preventivamente. La bodega existe, la bodega se rentó, le pagaron al arrendador, el otro dedujo, no se le dio el negocio, pues tuvo una pérdida. Pero discrecionalmente la autoridad dictamina que no, es una operación simulada. Y entonces vas a la cárcel. Ese es un escenario, ¿no? Ese es el escenario peligroso, la discrecionalidad de la autoridad, porque eso es un delito fiscal, es defraudación fiscal, y ahora ya es delincuencia organizada. E implica necesariamente prisión preventiva oficiosa. ¿Vendemos la bodega? Pero aparte no tienes, pierdes ciertos derechos, y bueno, fíjate, estábamos viendo hace unos días a propósito de este tema, que bueno, si se tratase de un homicidio, incluso hasta tendrías mayores beneficios desde el punto de vista legal que como delincuencia organizada. Como que hay circunstancias aquí que no cuadran. ¿Cuál es la ruta crítica que pretende? Ya no hay manera ya en este instante de echar vuelta atrás. Tengo entendido que ustedes se reunieron en más de una ocasión con diputados y con senadores, tanto en Coparmex Chihuahua, con los legisladores locales. Por ahí creo que se entrevistaron, incluso tuvieron una reunión aparentemente fructífera con Cruz Pérez Cuellar, pero por el resultado que vimos, incluso él creo que votó a favor, se había comprometido, creo, a votar en contra de esta ley. Pues ya no hay mayor cosa que hacer. ¿Cuál sería la ruta? ¿Cuál es el camino que va a seguir Coparmex o los empresarios o la iniciativa privada para que esto se corrija? Porque no creo que lo vayan a dejar así o sí. Mira, yo creo que todavía hay alternativas. Recuerda que todavía puede existir el veto del presidente. Si el presidente no publica la reforma, la puede vetar y no entraría en vigor, ¿verdad? Y puede volverla a enviar y el veto, y tienen unos plazos ahí, etcétera. Entonces el veto del presidente es la alternativa. Marcaría la diferencia. Marcaría la diferencia. Ahora, déjame te digo dónde está la incongruencia. ¿Por qué hay un gran negocio en la venta de facturas? Pues porque obviamente alguien se está quedando con los impuestos, mayormente con el IVA. Hace meses, hace un año, la Prodecon y el empresariado lanzaron el antídoto contra eso. Se dijo, que cuando haya esa facturación, sobre todo en las outsourceras, las outsourcing, las que prestan servicio, que quien da la prestación retenga el IVA. O sea, a quien reciba, quien paga, retenga el IVA. ¿Qué pasa con esto? Pues que quien emitió el comprobante ya no recibe el IVA, ya no tiene materia. Esa reforma la vetó el SAT. Y eso
acabaría con el fenómeno, porque ya no hay materia del negocio. ¿Ah? No tendría que ya no tendría que haberse reformado quizá la ley en este 2019 si no se hubiera vetado por parte del SAT. Pero estamos hablando de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor. Del contribuyente. Del contribuyente, perdón. Sí. ¿Y de quién más? Y en conjunto con el empresariado y con todos los grupos de colegios de abogados, de contadores. Fue un trabajo que hizo la Prodecon, pero consensado, buscando opinión profesional, legal, por dónde nos vamos. Y la conclusión, y ahí está el trabajo, dijo que se retenga el IVA, para que quien emite la factura ya no tenga la posibilidad de no enterarle al fisco esa cantidad, sino el mismo que está haciendo el pago está obligado a irle a entregar al fisco. A ver, dime una cosa, si en el hipotético caso de que el presidente se tentara el corazón y dijera, bueno, a ver, no me gusta cómo está este asunto porque efectivamente ya entendí o ya escuché a los empresarios, cosa que veo difícil, pero ya escuché a los empresarios, ya entendí algunas de sus mecánicas y la problemática particular de algunos de ellos. Pues revísenla, ahí está sería más bien el escenario revertir esta ley y aplicar lo que vetó en su momento el SAT. Correcto. Ese sería el escenario. Pero voy para allá para que veas tú cómo se está dando la incongruencia y por qué la inconformidad del empresariado organizado a través de Coparmex. Ahorita está corriendo la auscultación de la miscelánea fiscal también. Por el otro lado, esta es una iniciativa particular, lo de la delincuencia organizada, y por otro lado está la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Sí. En la miscelánea fiscal ya se previene la retención, para el caso de lo que estamos hablando de la retención. Pero fíjate, curiosamente la Cámara de Diputados, la retención, la iniciativa venía, ahora sí la retención al 16, y la Cámara de Diputados acaba de sancionar el día de ayer, que la retención no sea del 16, que nomás sea del 6. ¿Y el otro 10? Entonces, por un lado estás tipificando lo de delincuencia organizada, pero por otro lado, cuando la iniciativa te dice, oye, aquí está el núcleo para acabar con el negocio, no, espérame, no quites el núcleo, nomás un 6%. Entonces, esa es la parte que tiene muy preocupado al empresariado, porque evidentemente se ve que hay una intención de una aplicación discrecional al tema de delincuencia organizada. Preguntarte, Luis Carlos, ¿consideran que a los ojos del presidente ustedes son vistos como, y digo ustedes, la Coparmex y la iniciativa privada, los empresarios, quienes generan el 94-96% de los empleos en México, consideran que son vistos como el enemigo de la administración pública federal de alguna manera? No precisamente, yo creo que no. ¿O estamos sobredimensionando las cosas? No, yo creo que ciertamente hay una conciencia, hay un entendimiento de que el empresariado es parte de toda esta comunidad que se llama México, que somos un actor fundamental, ¿verdad?, en la generación de empleo, condiciones económicas, etcétera. De la iniciativa privada depende el 87%, el 83% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, pero sin embargo, como que las reglas del juego son tendientes pues a tratar de mantener un control. Yo creo que esa es la intención política de la regla y con lo cual no estamos de acuerdo. El tratar de tener una herramienta de presión para, pues en el caso de que fuera necesario aplicarla a un empresario, o tratar de incrementar la recaudación, ¿verdad?, por la vía punitiva, ¿verdad? Pero ahí también entraríamos en otro tema, si me permites, Luis Carlos. Durante décadas, varios lustros, creo yo, poco o nada se ha hecho por ampliar la base contribuyente, que creo que podría ser esa también una herramienta, o no sé, a lo mejor estoy en un error, pero aquí en Chihuahua es muy baja el comercio informal, el porcentaje, pero lo hay. Ahora, estamos hablando de gente que se suma a la informalidad y no necesariamente en una banqueta. Ponen un negocio en un domicilio que a lo mejor no paga renta, que tampoco paga una luz acorde como un negocio establecido, que
que tiene, en vez de empleados, pues son los mismos, la misma familia, etcétera, pero que no está pagando impuestos, pero porque también a lo mejor los integrantes de esa familia perdieron su empleo y no han visto otra alternativa que honrada, que estar en la informalidad. Sería esta otra parte de contribuir a la economía nacional, ampliar la base contribuyente, porque ya los cautivos ya los tienen, a ti y a mí ya nos tienen, o sea, no hay manera de que nos escapemos porque estamos en el mercado formal del trabajo. ¿Tú ves que a lo mejor nos está haciendo también falta esta otra parte de incorporar a la formalidad a cierto mercado de México? Yo creo que sí. Mira, curiosamente, y así funciona en todos lados, los grandes contribuyentes aquí en México y como también en otros países, los grandes contribuyentes, que son pocos, vamos a decir, el 8-7% de los contribuyentes hacen el 95% de la recaudación. El 7 u 8% de los grandes contribuyentes. No, de los contribuyentes totales, de los 20 y tantos millones de contribuyentes que hay, el 8-7% hacen el 95% de la recaudación. Okay. Y el restante 92-93% hacen el otro 5% de la recaudación, que somos pues, todos los asalariados, los pequeños contribuyentes. Entonces, no es despreciable el tema de del comercio informal. Pero tampoco es un tema de orden, es un tema de ciudadanía, ¿no? Donde creo que lo que nos ha fallado es la educación. Y la educación en contexto de la corrupción, de la falta de servicio por parte de las autoridades, de dar el servicio de calidad, oportuno, justicia, seguridad, en fin, ¿verdad? Entonces todo eso, sumado a la educación, pues es lo que nos lleva a eso. Yo creo que en el caso del comercio informal falta creatividad, ingenio, para sugerir esquemas que sean accesibles a esa comunidad de comerciantes. Sistemas ágiles, fáciles, etcétera. Por ejemplo, en alguna ocasión alguien lanzó una iniciativa hace 12, 14 años, donde decía, voy a lanzar una iniciativa para un impuesto familiar a ese tipo de comerciantes, donde el comerciante pequeño que no factura, que anda vendiendo, cambacera, en fin, con una cuota única, se le hace un estudio con una cuota única, esté incluido su seguro social, Infonavit, impuesto a la renta, o sea, un contexto de acceso a toda la seguridad social y a la contribución que debe de hacer a través de una sola cuota fácil. Te voy a dar un dato. A través de la historia, no de México, de la humanidad, a menores impuestos, mayores aportaciones, mayor contribución. No es cosa inventar el hilo blanco ni nada. Aquí el último evento que tuvimos fue en 1994, cuando la tasa de IVA disminuyó del 15% al 10%, la recaudación del impuesto aumentó radicalmente. Un impuesto más fácil de calcular, más difícil de evadir, no es tan oneroso, todo el mundo empieza a pagar. ¿Qué pasa cuando tú aumentas los impuestos? Tu atractivo de evadirlos incrementa, empieza a retar tu riesgo. Entonces, no, si vale la pena, es mucho, si vale la pena. Entonces, sí, porque parece mentira, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, bueno, a veces dice uno, bueno, es que puede ser 5%. Bueno, sí te refleja y sí te impacta y obviamente que de alguna manera en determinados individuos pues sí puede llegar a tentar su esquema moral, ¿no? Su esquema de valores y decir, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Claro, mi riesgo vale la pena, pero cuando tú bajas la tasa y el riesgo es muy alto, pero el beneficio muy pequeño, pues dices, pues lo pago. Eso sucedió en el 10%. Lo volvieron a aumentar al 16% y no se recuperó. Al año y medio lo aumentaron al 16% y la recaudación récord que hubo en aquel año no se volvió a recuperar sino hasta como 7 años después.
Entonces, ahí puedes tú observar esta premisa, ¿verdad? ¿Cuál sería perdóname, Luis Carlos, estamos hablando con Luis Carlos Ramírez? ¿Cómo es el cargo que tú ostentas dentro de Coparmex Chihuahua? Soy el titular de la Comisión de Asuntos Tributarios de aquí, de la Coparmex Chihuahua. El responsable de los asuntos tributarios de la Coparmex. ¿Cuál ves que sea el escenario o la ruta que vamos a ver en próximos días respecto? Bueno, ¿cuál sería el idóneo de ustedes? Como empresarios, como sindicato patronal, ¿cuál es el escenario idóneo, el que les gustaría a ustedes ver en próximos días de cara a este tema? Mira, yo creo que el veto de esta ley es fundamental. Okay, el veto, número 1. Y número 2, la fiscalización oportuna y eficaz por parte del SAT ante el fenómeno de las facturas. Hoy en día, Lalo, hay reglas para fiscalizar y para sancionar este fenómeno. No es que sea una cosa nueva y no hay reglas, ¿no? Por supuesto que hay reglas. No se está descubriendo el agua tibia. No. El único tema es que están llevando la defraudación fiscal, la están tipificando como delincuencia organizada. Esa es la única situación nueva. Pero hoy en día tenemos reglas y no se aplican de manera efectiva, oportuna, eficaz, ¿no? Es como cuando dicen, no, es que hay que hacer más leyes. Bueno, no es que tengamos necesariamente que contar con más leyes, sino pues que se cumplan las que tenemos, ¿no? Es correcto, hacer cumplir las que tenemos. Hacer cumplir y hacer cumplir las reglas para las cuales pues se les paga también a los legisladores, porque son reglas de convivencia. Hay que entenderlo de esa manera. Son reglas para que una sociedad pueda convivir en todos sus aspectos de manera sana, ordenada, y que también el Estado tenga subsistencia. Yo te agradezco mucho, Luis Carlos, esta conversación. Ojalá que podamos retomarla en un tiempo no muy lejano, porque este tema va a continuar dando de qué hablar. Ayer hacía el presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos Walter, también un anuncio importante respecto del incremento al salario mínimo, y que bueno, para 2020-2021 me decías que iba a alcanzar niveles de 200 pesos. 220 pesos para marzo del 2021. En principio se anunció desde el año pasado. Ok, estamos esperando que también la inflación no crezca tanto como para que este incremento se vea opacado o se vea anulado desde el punto de vista del ingreso familiar, porque bueno, pues, tú sabes que cuando se da la inflación, bueno, sube todo, y el salario pues no sube de esa manera, en esa proporción. Y como la gente tiene que gastar en muchas cosas y todas suben, pues, obviamente se ve superado el salario. Vamos a seguir de cerca esta circunstancia. Hay interés de la Coparmex en que esto se remedie a través del diálogo. Correcto. A través de el entendimiento, y bueno, pues si no, pues ya veremos de qué echa mano el empresariado. También creo que Canacintra también estaría, no sé si a nivel nacional, pero algunas cámaras en los estados creo que están en esta sintonía, y creo que también el Consejo Coordinador Empresarial de algunos estados, no sé a nivel nacional, yo no he visto un posicionamiento contundente. A nivel nacional ya hay posicionamiento también del Consejo Coordinador Empresarial, y yo creo que es en general de todo el empresariado, ¿no? Pues tendríamos que ver de qué manera esto se hace un conglomerado para pues alzar la voz de manera civilizada, no como ayer en Sinaloa, pero bueno. Sí, y hay tema durante lo que resta del año, Lalo, porque pues estamos en la auscultación de la miscelánea fiscal, ley de ingresos, y todo esto está conectado, ¿verdad? Todo esto está conectado. Esperemos que esto evolucione de una manera positiva, no para permitir, ¿verdad?, que haya facturación apócrifa. Hay que combatirla, estamos totalmente de acuerdo en ello, pero tomando las prevenciones para que la economía formal no se vaya a ver amenazada por discrecionalidad de las autoridades fiscalizadoras. Y bueno, sí, comentamos en el día que tú nos invites, muchas gracias por el espacio, cómo va evolucionando la miscelánea fiscal, ¿verdad?, que es un tema también muy importante para lo que viene el año entrante. A todos nos interesa y a todos nos afecta de una manera directa o indirecta. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos Ramírez. Gracias a ti. Muchas gracias a usted que nos vio y nos escuchó. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio.
Le agradezco. Sigan con nosotros en Omnia Noticias, en omnia.com.mx. Síganos en Twitter y Facebook como Omnia Noticias. Que tenga un excelente fin de semana. Hoy es viernes 18 de octubre de 2019. Hasta pronto.